Hola a todos, hoy lunes 26 de enero y empezamos la semana como casi siempre, retomamos la vida que ya conocemos bien, ¿no? Nuestros horarios, los compromisos, las responsabilidades, nuestras rutinas. Y quería usar este inicio de semana para hablar de algo muy concreto, no de crisis ni de grandes decisiones, sino de algo que ocurre de alguna manera cuando la vida que llevamos funciona, pero no nos desarrolla. Porque muchas veces el problema no es que la vida vaya mal o nos vaya mal, al contrario, a veces va razonablemente bien y aún así aparece un desgaste, una incomodidad de fondo, una sensación difícil de explicar, que no es un drama, que no es una catástrofe, que es otra cosa, pero que está ahí. Y como os digo, a veces no ocurre nada grave, no hay una crisis, no hay una pérdida, no hay una ruptura, ni una catástrofe visible, y aún así notas algo, una sensación que es difícil de precisar, la de no estar exactamente donde deberías estar. No por deber, tengo que explicarlo, pero bueno, es una manera de decirlo, donde tú sabes que deberías estar. La vida sigue, funciona, pero no termina de resonar. Hay como una falta de ajuste, como si uno estuviera ocupando un lugar que no acaba de ser propio. Y es ahí donde entra lo que llamamos en psicología la autorrealización, el hecho de realizarse como persona, no en un sentido ideal, sino en el sentido más básico de vivir de acuerdo con lo que uno es. Autorrealizarse no es triunfar, no es cumplir sueños grandiosos, no es convertirse en una versión idealizada de uno mismo. Es algo mucho más sencillo y a la vez más exigente el de desarrollar aquello que uno es capaz de ser, hacerse cargo de las propias capacidades reales, de la propia naturaleza. Cada persona tiene unas potencialidades específicas, no todos estamos llamados a lo mismo. Hay personas con una enorme capacidad creativa, otras con una gran capacidad de cuidado, otras con talento para liderar. La autorrealización no consiste en ser otra persona, sino en no vivir sistemáticamente de espaldas a esas capacidades. Incluso cuando las necesidades básicas están cubiertas, puede aparecer este descontento, esta inquietud, si la persona no está haciendo aquello para lo que está capacitada. Es decir, aunque la vida funcione, algo se remueve por dentro si el desarrollo no ocurre. Y aquí viene un punto clave: nadie se aparta de sí mismo de golpe, casi nadie se traiciona de manera consciente. Ese alejamiento suele ser gradual, adaptativo, incluso razonable. Empiezas con frases muy comunes como, pues ahora no puedo, no es el momento, tengo que aguantar, ya habrá tiempo, no es tan importante, y muchas veces esas frases tienen sentido en un momento dado. Y el problema no es adaptarse, el problema es quedarse ahí. Poco a poco, esa adaptación acaba convirtiéndose en estructura y lo provisional se vuelve permanente, y un día te das cuenta de que llevas años viviendo en una dirección que no te representa del todo, no porque hayas tomado malas decisiones, sino porque nunca volviste a preguntarte si esa vida seguía siendo fiel a tu naturaleza. Y esto no ocurre solo en términos profesionales, ocurre también en las relaciones, en los compromisos, incluso en la forma de amar. Personas cuya naturaleza esencial es ese vínculo, ese cuidado, la presencia, y acaban viviendo relaciones defensivas, frías o meramente funcionales, no porque no amen, sino porque se han protegido, y protegerse puede ser necesario durante un tiempo, pero si se convierte en una forma de vida, tiene un coste, acaba teniendo un coste. Abraham Maslow, uno de los referentes de la psicología humanista, lo expresa muy bien en esta frase que ya en su momento me impactó. Él dice así: quien traiciona su talento, quien ha nacido pintor y abandona su vocación, el hombre inteligente que vive una vida
estúpida, el que contempla la verdad y mantiene la boca cerrada, el cobarde que rinde sus fuerzas, todos ellos perciben en algún lugar profundo que se han hecho una injusticia a sí mismos. Y de ese autocastigo solo puede surgir el conflicto, la neurosis y el malestar. Es una frase que realmente me impactó en su momento y es importante entenderlo. Maslow no habla de culpa consciente, habla de autodesprecio silencioso, de un saber interno que no siempre llega a formularse, pero que está ahí. Por eso él decía algo muy significativo: uno siempre sabe, aunque no siempre sea consciente de ello. Y no es una idea mística, es psicológica. El organismo sabe cuando está siendo usado por debajo de sus posibilidades, y cuando esa incongruencia se mantiene en el tiempo, aparece lo que hoy llamaríamos pérdida de salud mental. Y en este punto es donde muchas personas se reconocen, no dicen estoy fatal, dicen no me pasa nada pero no estoy bien. Aparece una ansiedad sin causa clara, un cansancio profundo, una irritabilidad, una tristeza de fondo, una sensación de estar fuera de sitio. A veces el cuerpo habla antes que la conciencia. Puede haber insomnio, tensiones, somatizaciones, no porque algo esté mal o esté roto, sino porque algo esencial ha quedado desplazado. Y desde esta perspectiva, lo que llamamos los conflictos internos, ya te digo, no siempre, ya os digo, no siempre consisten en estar mal adaptado, sino en estar demasiado bien adaptado a una vida que no corresponde con lo que uno es. Y a veces la persona se esfuerza mucho, incluso demasiado, pero en una dirección equivocada. Y por supuesto, creo que es importante añadir que esta reflexión o estas reflexiones que estoy haciendo aquí en este momento no se pueden aplicar a todos los contextos. Cuando una persona lucha por sobrevivir, el problema no es autorrealizarse, es vivir, lo entiendo. Y esto creo que tiene que quedar claro. Mientras faltan las necesidades básicas, toda la energía se organiza en torno a ellas. La autorrealización la podemos plantear cuando lo esencial está razonablemente cubierto. Y aquí lo interesante y creo que lo más doloroso es que muchas personas sí tienen esas necesidades cubiertas, todas esas condiciones cubiertas, y aún así no se desarrollan. Y ahí es donde puede aparecer ese resentimiento de fondo, ese dolor, esa tristeza que no siempre es consciente, no hacia los demás, incluso hacia uno mismo, porque en algún lugar se sabe que se podría estar viviendo de otra manera, ¿no? Si una persona decide deliberadamente, si decides deliberadamente ser menos de lo que eres capaz de ser, acabarás profundamente infeliz porque estás evitando tus propias capacidades y tus propias posibilidades. Y eso al final va a tener consecuencias. Y esto tampoco significa que tengas que romper con todo ni tomar decisiones impulsivas. No se trata de idealizar una versión auténtica de uno mismo. A veces se trata simplemente de reconocer ese desajuste, de escuchar ese malestar sin anestesiarlo enseguida, ¿no? De preguntarse si la vida que llevamos sigue teniendo algo que ver con quienes somos ahora. Porque vivir no es solo funcionar, y eso, tarde o temprano, el cuerpo y la mente lo saben. Tenemos que ser fieles a nuestra naturaleza y no negarla por debilidad, por conveniencia o por cualquier otra razón. Porque cuando una persona vive durante mucho tiempo de espaldas a su propia naturaleza, no solo se apaga o se entristece, a veces incluso se endurece, y de este endurecimiento puede nacer este resentimiento, este dolor interno que acaba convirtiéndose en resentimiento en algunas ocasiones, porque tú sabes que te estás traicionando. Hay personas que viven enfadadas con el mundo, con el sistema, con los demás, incluso con quienes sí se desarrollan, no porque esas personas les hayan hecho algo, sino porque su existencia toca un punto doloroso, el lugar donde uno sabe, aunque no lo piense, que podría haber sido otra cosa.
Y el problema no es ir contra el sistema, el problema es cuando el rechazo no nace de una posición, sí, de una posición ética, sino de una herida no reconocida. Y en este caso el antisistema no es libertad, no quiere decir libertad, es defensa, es una forma de no mirar lo que duele, la propia renuncia, porque eso sí duele, la propia renuncia. Y como os he dicho antes, esto no ocurre solo en lo profesional o en lo social o en lo laboral, incluso ocurre también en lo más íntimo. Hay personas que podrían amar bien, relacionarse con profundidad, construir relaciones vivas y no pueden, no porque no tengan capacidad, sino porque están desconectadas de lo mejor de sí mismas. No expresan lo mejor de ellos, no porque no lo tengan, sino porque lo han tenido que tapar durante tanto tiempo que ya no saben acceder a ellos sin miedo. La incapacidad para amar, para comprometerse o para crear no siempre es falta de habilidad, a veces es el resultado de una vida vivida en contradicción. Cuando una persona se traiciona durante años, acaba desconfiando incluso de aquello que podría, voy a utilizar la palabra salvarla, que no me gusta mucho, pero quiero decir que podría irle bien, que sería fantástico para ella. Y esto no convierte a nadie en culpable, convierte el malestar en comprensible y quizá nos permite mirar con más profundidad tanto nuestro propio conflicto como el de los demás. Y aquí no se habla de perfección y de éxito, hablo de fidelidad, de no vivir sistemáticamente, voy a repetirlo, sistemáticamente de espaldas a lo que uno es capaz de ser. Y como he intentado decir antes, tal vez no siempre podamos realizarnos, tal vez no siempre sepamos cómo, pero ignorar durante demasiado tiempo esa llamada interior va a tener un coste y escucharla, aunque sea poco a poco, puede ser una forma de reconciliación con uno mismo. Escucharse no es mirarse hacia adentro esperando una verdad perfecta. Escucharse es algo mucho más concreto, es observar qué cosas te activan y cuáles te apagan, qué te da energía y qué te la va quitando de manera constante. No en un día malo, sino a lo largo del tiempo. Muchas veces uno no empieza escuchando lo que desea, sino aquello que evita. Ahí suele haber mucha más información en lo que evitamos. Porque hay algo que conviene decir con honestidad. Muchas personas no están desconectadas de su naturaleza, están protegidas de ella y no por capricho. Quizá lo intentaste una vez y no salió bien. Quizá te expusiste y fracasaste, que tampoco me gusta la palabra fracaso, pero tú lo vives así. Quizás te rechazaron, quizá no funcionó como esperabas y de ahí se aprende algo muy humano. Mejor no volver ahí. Y esa renuncia no suele vivirse como una traición, sino como una decisión sensata, pero es una renuncia. Es una forma de evitar dolor, frustración o inseguridad. Y el problema, una vez más, aparece cuando esa decisión que pudo tener sentido en un momento se convierte en una forma estable de vivir. Volver a escucharse no tiene tanto que ver con creer más en uno mismo, como con tolerar más incomodidad, la incomodidad de no saber, de no hacerlo bien, de exponerse sin garantías, porque lo propio no siempre viene acompañado de seguridad, a veces viene acompañado de miedo y eso confunde mucho. Tendemos a pensar que lo auténtico debería sentirse claro y firme y muchas veces ocurre justo lo contrario. Por eso no es extraño que una persona se aleje de lo que es sin darse cuenta, no porque no lo sepa, sino porque no puede permitirse en ese momento acercarse a ello. Autorrealizarse no tiene que ver con el tipo de vida que se lleva desde fuera, no depende del trabajo, de si trabajas en algo mecánico, social, técnico, no, todo eso puede estar bien. La diferencia no está en lo que haces o en el que haces, sino es desde dónde lo haces, desde dónde lo haces. Puedes hacer un trabajo sencillo desde un lugar vivo, ¿no? O un trabajo creativo desde un lugar completamente apagado. Puedes cuidar desde la presencia o desde la obligación. Puedes amar desde la apertura o desde el miedo.
No es el contenido lo que marca la diferencia, es la relación que tienes con lo que haces. Hay personas que se hacen pequeñas en el trabajo sabiendo que podrían aportar criterio o iniciativa, pero eligen no ocupar ese lugar porque aprendió que hacerlo tenía un coste. Hay también quien se encoge, si vamos a decirlo así, que se encoge en las relaciones recortando lo que dice, lo que pide, lo que muestra para no molestar o no perder al otro. Hay quien se encoge también, que se hace pequeño en la forma de pensar, ve cosas con claridad, pero no las nombra, no porque no sean importantes, sino porque exponerse implica un riesgo que ya no quiere asumir. Hacerse pequeño, encogerse, no suele vivirse como voy a ser menos, sino como así me protejo, así no me complico, así molesto menos. Por eso la pregunta no es si uno está bien o mal, sino en qué aspectos de su vida está funcionando, voy a decirlo así, funcionando en modo mínimo, en qué áreas hace lo justo para que no haya conflicto, pero no lo suficiente como para sentirse vivo ahí. No todo el mundo se empequeñece por lo mismo. Hay personas muy competentes profesionalmente que se hacen pequeños emocionalmente. Otras son expresivas en lo personal, pero se hacen pequeñas intelectualmente. Otras se hacen pequeñas en el deseo, pero viven sin pedir, sin querer demasiado, sin arriesgar. Y como bien formuló Abraham Maslow, con total claridad, cuando una persona vive por debajo de lo que es capaz de ser, percibe, aunque no siempre de forma consciente, que se ha hecho una injusticia a sí misma. Y de ahí surge no solo insatisfacción, sino un conflicto interno que al final puede llevarte y conducirte a la pérdida del bienestar psicológico e incluso a la pérdida de salud mental, simplemente como consecuencia de esa incongruencia que tú vives dentro de ti. Y a veces el primer movimiento para empezar a realizarte es reconocer dónde te has quedado, dónde te has quedado. No para intentar ser perfecto, sino para empezar a ser más fiel a ti. Nos vemos el próximo lunes.